Primero debo agradecer la invitación extendida por el presidente de la Corte de Apelaciones de Arica para poder exponer desde un punto de vista académico sobre el principio de la probidad administrativa en este segundo Seminario Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Poder Judicial. Según el estudio de la Organización de Estados Americanos, uno de los grandes problemas que afectan a toda la democracia de América Latina, dentro de los problemas económicos, está el tema de la alta corrupción. Si uno analiza un estudio de Transparencia Internacional el año 2006, podemos darnos cuenta que Chile ocupa el lugar número 21 y Venezuela el lugar número 130 respecto de la nivel, digamos, de corrupción. Y si uno se detiene a analizar la información obtenida a partir del año 2010, no es mucha la diferencia en que nosotros hemos debatido respecto del nivel de la alta corrupción. Siempre, digamos, no, dentro de una muy baja corrupción a nivel de los países latinoamericanos. Según la última presentación hecha por el fiscal nacional, él señala que los delitos funcionarios, por el tema de la infracción al principio de la probidad administrativa, no suben del 0,1%. Sin embargo, cada cierto tiempo estamos expuestos a problemas de corrupción que tienen una connotación regional y nacional muy fuerte en los medios de prensa, como últimamente eventos ocurridos en la Municipalidad de Arica. Ahora, si uno se detiene a pensar cuáles son los principios que rigen el actuar de la administración del Estado, partiendo de las bases de la institucionalidad, en los primeros artículos de la Constitución Política de la República, señala que el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana y su finalidad esencial es promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas y fomentar el desarrollo del país a través de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley. Así lo establece la Constitución y también la Ley Orgánica de Base General en la Administración del Estado. Y si uno se detiene a pensar, otro elemento importante para entrar a analizar el principio de la probidad administrativa, hoy día nos encontramos con el concepto de función pública desarrollada por los órganos del Estado, Y esta función pública siempre está destinada a la consecución de la satisfacción de un bien común de la sociedad. Y así entonces la función pública se entiende como aquella actividad que desarrolla la dotación o elemento humano de la administración del Estado para poner en funcionamiento el servicio público y ejercer con sujeción a los principios orientadores que nuestro ordenamiento jurídico consagra, entre los cuales está el principio de probidad administrativa, el principio de la eficiencia y eficacia, el principio de la transparencia, Ahora, nuestra Ley Orgánica de Base General de Administración del Estado establece un concepto legal de lo que debe entenderse por probidad, y la ley señala que por probidad se entiende o consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia en interés general sobre el particular. Por lo tanto, universalmente el concepto de probidad se relaciona con un actuar leal, correcto, en relación a la función que uno desempeña. Y esto, digamos, aplicado en forma transversal tanto a los servicios públicos, como se decía antiguamente, fiscales, semifiscales y también a algunas empresas del Estado. ¿Cuáles son los pilares fundamentales entonces que uno puede encontrar respecto del principio de probidad administrativa como desempeño honesto y leal de la función o el cargo, Primero, el compromiso con los valores y principios de la Constitución y las leyes, especialmente con los principios relacionados con los derechos o la protección de los derechos esenciales de la persona humana, que se elevan a nivel constitucional a partir de la modificación del artículo 5º de la Constitución Política de la República. Otro pilar fundamental del principio de probidad es la lealtad institucional, la que exige la Constitución y la que uno debe esperar de todo servidor público, ¿Qué se pide entonces de la
perdón, esta está repetida. No. ¿Qué se pide entonces de la autoridad o funcionario, no? Un actuar recto y comprometido con una gestión honesta, eficiente y eficaz, de acuerdo a los principios generales, un desempeño honesto y leal a la función o cargo, ¿no? Que implica un actuar razonable, justo y probo. El fin esencial, ¿no, verdad?, de toda administración del Estado, como decíamos, es el bien común, y en consecuencia esto está unido a los principios de la legalidad, que obliga al Estado a buscar el interés general sobre el particular, y una conducta proba en cuanto al cumplimiento de la Constitución y a las leyes, pero que también, ¿no es verdad?, cuando tenga por fin lograr el bien común en los términos que nuestro ordenamiento jurídico prescribe con su finalidad, cuál es promover el bien común. Lo contrario entonces al principio de probidad es la corrupción. En cuanto al concepto de corrupción, la acción y efecto de corromper o corromperse, sinónimo de alteración o vicio, ¿no? Soborno, dádivas para conseguir de alguien algo mediante el trastorno o trastoque de lo normal, o a la pervención que importa perturbar lo normal, echar a perder, depravar, dañar o podrir. Son conceptos, digamos, muy fuertes respecto a la corrupción. En este aspecto, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción define el término corrupción como aquella amenaza que afecta la estabilidad y la seguridad de las sociedades al socavar la institución y los valores de la democracia, la ética y la justicia. Y de esta perspectiva, entonces, la corrupción puede ser tanto individual como una corrupción colectiva. Y cuando la corrupción es colectiva, como se da en algunos países de América Latina, la verdad es que la corrupción corrompe tanto las bases institucionales, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, como el Poder Legislativo. Ahora bien, el secretario de las Naciones Unidas, en el primer foro internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, desafíos para su aplicación en Chile, el año 2005 señalaba una frase muy importante respecto a la corrupción. Y decía don Kofi Annan, dice que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene una amplia gama de efectos corrosivos en las sociedades, socava la democracia y el Estado de Derecho, conduce a violación a los derechos humanos, distorsiona los mercados, corroe la calidad de vida y permite que el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad florezcan. Este fenómeno maligno se encuentra en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres. Y luego prosigue diciendo: la corrupción es un elemento clave para el bajo rendimiento económico y el mayor obstáculo al desarrollo y la superación de la pobreza. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción apunta, ¿no es verdad?, al Estado, a un Estado de alta calidad y un buen funcionamiento como el actor clave en la lucha contra la corrupción. El artículo 7, en relación a las instituciones relevantes para prevenir la corrupción, bajo el epígrafe del sector público, señala que el Estado debe asegurar un sistema de reclutamiento meritocrático para la contratación y promoción de los funcionarios públicos, debe ofrecer escalas de remuneración apropiadas, capacitación relevante y finalmente establecer códigos de conducta para los funcionarios públicos. De esta perspectiva uno se lo puede relacionar con los filósofos griegos Platón y Aristóteles, donde ellos señalaban que el Estado perfecto era aquel, ¿no es verdad?, que conducía a los ciudadanos a actuar sobre la base de las virtudes o la rectitud, que son principios relacionados con el principio de la probidad. Desde un punto de vista de las políticas públicas, si uno quisiera señalar cuáles son los hitos que han marcado, ¿no?, el desarrollo del principio de la consagración de la probidad administrativa en Chile, la primera etapa la encontramos en el año 1994 con la creación de la Comisión de Ética Pública, la cual termina, ¿no?, en su parte conclusiva proponiendo más de 40 recomendaciones para asegurar la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Se aprueba la ley de probidad, que establece la obligación de declarar los intereses de parte de los funcionarios públicos y los parlamentarios. Últimamente, con la última reforma constitucional, ¿no?, ¿verdad?, se pasa a todos los funcionarios para que hagan la declaración de intereses, más la declaración hoy día no de patrimonio. Se avanza también en la creación de la ley de compras públicas y también algunas modificaciones a algunos tipos penales en materia de delitos funcionarios. Una segunda etapa la encontramos en el año 2003, en donde surge a través de un acuerdo político entre gobierno y oposición
y este acuerdo político se llama Acuerdo Político Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento. El acuerdo político termina con ciertos cuerpos normativos, como la Ley sobre remuneración de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública, la Ley de base de procedimiento administrativo, la Ley de nuevo trato laboral, que crea la Dirección Nacional de Servicios, y un sistema de la alta dirección pública, la Ley de compras públicas y de financiamiento de campañas políticas. Y la tercera etapa, que es la etapa que se enmarca en el año 2006, después de esta convención de la que hemos hablado, que es la Agenda No Verdad de Probidad, donde se promulga esta Convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción en nuestro país. En el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia se crea la Comisión Asesora Ministerial para la Probidad y Transparencia, la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia en la Administración del Estado y la creación de la Unidad Anticorrupción en la Fiscalía Nacional. Todos aquellos cuerpos normativos que tienen por finalidad de alguna otra forma establecer o regular materias que traten de proteger la probidad administrativa y no atacar la corrupción en diversos ámbitos. Ahora, si uno se detiene en cuanto al rango constitucional o la jerarquía normativa, la Ley 20.050 del año 2005, con la reforma constitucional, incorpora el principio de probidad y publicidad de los actos de los órganos del Estado en su artículo 8º, al señalar que el ejercicio de la función pública obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Dice luego que son públicos los actos y resoluciones del órgano del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. El artículo 52 de la Constitución Política sanciona las conductas de las más altas autoridades del Estado por haber cometido delito de malversación de fondos públicos y soborno. Y el artículo 60 sanciona a la cesación del cargo parlamentario al que celebrase o ocasionare contratos con el Estado o ejercitar en influencia ante autoridades administrativas o judiciales en determinadas situaciones. Luego tenemos la Ley 20.414 del año 2010, la reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, que establece la obligación del Presidente de la República, los ministros de Estado, diputados y senadores y demás autoridades y funcionarios, que una ley orgánica así constitucional lo señale, de declarar los intereses y patrimonio en forma pública, lo que ya estaba señalado en la ley orgánica de base de la Administración del Estado, y también le hace aplicable las incompatibilidades a los ministros de Estado, el artículo 58, y que por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe durante el ejercicio de su cargo. También se establece una prohibición de celebrar o ocasionar contratos con el Estado, actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, o procurador, agente de gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de banco o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. Otra norma sobre probidad y transparencia pública la encontramos en la Ley Orgánica de Base de la Administración del Estado, en la cual en el artículo 3º, dentro de los principios que debe observar en la Administración del Estado, está el principio de probidad, transparencia y publicidad administrativa. El artículo 13 vuelve a hablar sobre los principios de probidad y transparencia. El artículo 19 incorpora impedimentos para realizar actividades políticas. Y el título tercero, el artículo 52, establece el concepto amplio de probidades, inhabilidades, incompatibilidades administrativas, exige la declaración de intereses y de patrimonio y establece o regula conductas que especialmente contravienen al principio de la probidad administrativa. De esta perspectiva podemos decir que en diversos cuerpos normativos encontramos inhabilidades e incompatibilidades para ingreso a los cargos públicos que aparecen en la Ley Orgánica de Base de la Administración del Estado, algunas conductas que también se consideran negativas dentro de la misma ley, se han extractado, digamos, las más importantes, hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona, solicitar, hacerse prometer, aceptar en razón del cargo o función parecido para terceros donativos, ventajas o privilegios, omitir o eludir la propuesta pública y contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos. También existen declaraciones de intereses y patrimonio que se exigen a los funcionarios públicos, y las obligaciones o prohibiciones funcionarias, y una que
se encuentra en el estatuto administrativo. La letra F al final, ¿no es verdad? Solicitar, hacerse, prometer, aceptar donativos, ventajas o privilegios que cualquier naturaleza para sí o para tercero. Por lo tanto, como vemos, existen una serie de normas, tanto constitucionales, normas, ley de bases, como normas en la ley orgánica, que establecen obviamente o regulan o tipifican, ya sea en forma positiva o negativa, el tema de la regulación de la probidad administrativa. También nos debemos señalar en relación al órgano persecutor que en materia penal se han ido modificando los delitos ministeriales de prevaricación o malversación de caudales públicos, de fraude y exacciones ilegales, de negociación incompatible, tráfico de influencia, uso de información reservada o diferentes formas, digamos, de cohecho. Ahora, ¿a quiénes obliga el principio de probidad administrativa? La regla general es que rige a toda la administración pública y respecto a todo aquel que ejerce una función pública. Por lo tanto, la función pública cubre todas las gamas o capacidades para hacer algo que pueda conferirse a una persona, siempre que se vaya más allá de la que un particular puede otorgar a otro particular. No es necesario precisar que la función pública puede realizarse en un servicio física o en un servicio fiscal o semifiscal, una empresa pública o en una sociedad estatal. También, ¿no es verdad?, este principio de probidad se aplica en el Estado, sea la administración pública, en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial o en órganos fiscalizadores y en órganos policiales. En este aspecto, el artículo 52 de la LOCVAE, que distingue entre autoridades y funcionarios públicos, permite aplicar en el primer caso a los ministros o a los concejales y en el segundo caso a todas las personas que presten servicio en o para la administración del Estado en cargos de planta o empleos a contrata. Y en cuanto a los ministros de Estado, ellos, pese a que no son funcionarios públicos y por lo tanto no están afectos a las normas sobre la responsabilidad administrativa contenida en el Estatuto Administrativo, sí por desempeñar una función pública, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha establecido que se le aplica el principio de probidad administrativa, por ser una aplicación de un principio de aplicación general, ¿no? Ahora, si uno pudiese resumir en relación a todas las normas que se han dado, ¿no?, ¿cuáles son los factores que dan o pueden dar origen a estos conflictos de intereses que puedan afectar, ¿no?, o dañar el principio de probidad administrativa? Primero están los intereses personales del cónyuge y de los parientes. Segundo, la aceptación, ¿no?, de regalos, donativos u otros beneficios. El uso indebido del cargo de los recursos públicos para fines particulares o no institucionales. El deber de neutralidad política, la prohibición de utilizar empleados o recursos públicos para temas, digamos, de campañas políticas, etcétera, y la transparencia e imparcialidad en las contrataciones públicas. ¿Cuáles son las recomendaciones para acercarse a un fiel cumplimiento del principio de probidad administrativa? Bueno, primero está la formación del funcionario público, una carrera funcionaria profesionalizada, con capacitación, con perfeccionamiento, como complemento, ¿no es verdad?, al principio de probidad. Una conducta también ejemplar de los gobernantes, la autoridad y la jefatura en el cumplimiento del principio de probidad, lo cual también se relaciona, ¿no?, con una modificación al principio de responsabilidad. El cumplimiento del trámite de la propuesta o subasta de las contrataciones y la publicidad y transparencia en la actuación y actos de los agentes públicos. Y, según la exposición del Contralor General de la República, ¿no?, un sistema de control gubernamental que básicamente está relacionado con el sistema del control de la gestión, ¿no?, en la administración pública y en los órganos del Estado. Para terminar, simplemente señalar alguna jurisprudencia administrativa contenida en algunos dictámenes, ¿no? Este es un dictamen del año 2010 sobre la denuncia acerca de un eventual conflicto de intereses que afectaría al presidente de la República para efectuar los nombramientos que se señalan, ¿no es verdad?, en dicho dictamen, y en la cual, ¿no es verdad?, el dictamen no señala y se desprende que la actividad administrativa que le ha sido encomendada al presidente de la República constituye una función pública que naturalmente debe ejercerse con estricta sujeción al principio de probidad. Y señala, ¿no es verdad?, algunas disposiciones y el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación de Justicia y Reglamento del Senado, donde se deja expresa constancia que desempeñan funciones públicas cualquiera persona que cumple una actividad pública en procura del interés general, por lo que tales expresiones no se reducen únicamente a quienes revisten la calidad de empleados públicos sometidos al estatuto administrativo.
Este es un elemento de interpretación muy importante respecto a la ley por cuanto amplía el margen de aplicación de la probidad administrativa, que no solamente se aplica a los funcionarios públicos, sino que en general a toda autoridad que ejerce alguna función pública. Y finalmente existe un dictamen del año 2006 respecto de la publicación de la nómina de asesores contratados por los honorables diputados, la publicidad de los actos administrativos y la obligación de suministrar información sobre las contrataciones a honorario. Señala la Contraloría en su parte medular, dice artículo 20-21 de la ley sobre base de contratación administrativa y suministro y prestación de servicios, es obligatorio para todos los órganos de la administración e incluso para los órganos del sector público no regidos por esta ley, con las solas excepciones previstas en ella, suministrar información básica sobre convenios a honorarios celebrados con personas naturales al sistema de información y compras públicas. Por lo tanto, esta es una consagración del principio de publicidad y transparencia a nivel, digamos, general, ¿no? Eso sería la